Bienvenidos queridos hermanos, estoy en la Catedral de Toledo, les voy a dar una vuelta pequeña para que vean la iglesia y después hacemos nuestro video. Están en mis oraciones en esta catedral. Qué majestuosidad hay aquí. Me voy a acercar un poco para que vean el diseño, para que puedan valorizar esto que se está viendo. Entonces es la de la hora. Sí. Ajá, eso es lo que te pregunto. Ajá, pero los minutos, ¿sabes qué son los minutos? No, porque no te enseñaron. Miren nomás el altar, qué belleza. Absolutamente todo tiene diseño. Esto manifiesta la fe que había en ese entonces, lo mejor para Dios. A veces los hermanos protestantes no entienden esto, piensan que lo hacían por dinero, pero no. La intención es lo mejor para Dios. Miren nomás, todo, absolutamente todo, tiene diseño aquí. Continuaremos en un instante, solo les estoy dando un tour breve, rápido para la Catedral de Toledo. Aquí está San Julián, San Bartolomé, y aquí pueden ver los huesos de alguien, miren. Como pueden ver, ella se llama Santa Úrsula y ella fue una princesa que ha estado aquí desde 1673, pero ella fue ejecutada en el año 451 y iba a una peregrinación a Roma. O sea que estamos hablando 1200 años antes de que los protestantes existieran. Y ya había peregrinaciones y ya había mártires católicos.
Perdón, son los obispos, no son los papas. Todos los obispos que han estado en esta catedral. Miren, ese es el año 527, 589. El más antiguo es del año 760. Para los que dicen que según fue Constantino el que hizo la iglesia, más que mentira. Y aquí está el último, 219. Por eso al protestante no le interesa la historia, porque en el momento que se hable de historia queda tumbada toda su teoría, todas sus mentiras, que la historia los comprueba equivocados. Para que se den una idea cómo se ven. Y cada sección tiene una. Pues bienvenidos hermanos a su canal. Les acabo de dar un tour de aquí de la Catedral de Toledo. Espero les haya gustado. Vamos a hacer el video un poco más corto de lo normal para no robarles tanto de su tiempo. Pero continuamos con el documento de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el párrafo 24 del capítulo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, mis hermanos, que la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Y esta catedral fue hecha por gente que le dijo sí a Dios. Y estuvieron dispuestos a hacer esta majestuosidad por la fe. Que este mensaje se nos quede a nosotros, que a través de la fe podemos hacer cosas grandes cuando se lo entregamos a Dios. Espíritu Santo, te damos gracias por estar aquí. Bendícenos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues no voy a hablar muy fuerte porque estoy dentro del templo. Me vine hacia la parte de mero atrás para estar lejos de todo el turismo y de la gente que está orando para no interrumpirles. El misterio de los obispos. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, reciben del Señor, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todas las generaciones y de predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura incluye también a los protestantes. Toda criatura incluye también a los ateos. Eso de que dice el católico ordinario que dice que tenemos que respetar y no nos debemos de meter con nadie, esa es palabra de Satanás. Nosotros los católicos tenemos que predicar a tiempo y a destiempo, y sobre todo nuestra madre la iglesia, los líderes que se les dio todo el poder, a fin de que todos los hombres consigan la salvación por medio de la fe, del bautismo y del cumplimiento de los mandamientos. Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 al 16, Hechos 26, 17. Para el desempeño de esta misión, Cristo Señor prometió a los apóstoles el Espíritu Santo y lo envió desde el cielo el día de Pentecostés, para que, confortados con su virtud, fueran sus testigos hasta los confines de la tierra, ante las gentes, los pueblos y los reyes. Hechos 1:8, Hechos 2:1, Hechos 9:15. Este encargo que el Señor confió a los apóstoles de su pueblo es un verdadero servicio que en la Sagrada Escritura se llama con toda propiedad diaconía, o sea, ministerio. Hechos 1, 17 al 25, 21, 19, Romanos 11, 3, Primera de Timoteo 1, 11. La misión canónica de los obispos puede hacerse por las legítimas costumbres que no hayan sido revocadas por la potestad suprema y universal de la Iglesia.
o por las leyes dictadas o reconocidas por la misma autoridad, o directamente por el mismo sucesor de Pedro, y ningún obispo puede ser elevado a tal oficio contra la voluntad de éste, o sea, cuando él niega la comunión apostólica. En el momento que un obispo niega la comunión apostólica, ha perdido toda autoridad eclesial, queda fuera de la iglesia si rechaza su santidad el Papa. Oficio de enseñar de los obispos, párrafo 25. Entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio. Miren nomás, esa es la primera misión de un obispo, predicar el Evangelio. Porque los obispos son pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida, y la ilustran bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación cosas nuevas y viejas. Mateo 13:52. Miren nomás qué misterio tan grande tiene el obispo. Y pues tristemente a veces están tan ocupados con las administraciones que olvidan esta parte que les toca, que es lo más importante. Extrayendo del tesoro de la revelación cosas nuevas y viejas. Mateo 13:52. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de su grey los errores que le almacenan. Segunda de Timoteo 4:1-4. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica, cosa que no hacen ahorita Luis Román, Rafael Díaz, tristemente ahora Fernando Casanova. Dios me libre que no sea un día yo, pero si lo soy, díganme inmediatamente, corríjanme inmediatamente, por favor, porque si le puede pasar a un gran teólogo entregado que de verdad buscaba la santidad como a Fernando Casanova, definitivamente le puede pasar a un pobre pelado como yo, que yo no tengo formación alguna, comparado a lo que ellos tienen. Entonces, nos toca a todos nosotros ser fervorosos y cuidar la enseñanza, cuidar la doctrina de la iglesia. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben de ser respetados. No podemos dejarlos así. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable en ex cátedra. Miren nomás, aun si no habla en ex cátedra, tenemos que respetar a su santidad el Papa. Por eso yo les digo, cuidado con esos predicadores que pasan atacando a la iglesia, de tal manera que se reconozca como con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según se manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuencia proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo, aunque cada uno de los prelados no goce por sí de la prerrogativa de la infalibilidad. Sin embargo, cuando aún estando dispersos por el orbe, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, enseñando auténticamente en materia de fe y costumbres. Miren, que la enseñanza sea auténtica, no nomás porque empiezan a predicar cosas que no van con la iglesia, no, tiene que ser auténtica con la fe y costumbres de la iglesia. Convienen que una doctrina ha de ser tenida como definitiva. En ese caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo. Entonces, como la iglesia, el Papa y los obispos han decidido que este es un documento, que este es un concilio, entonces es concilio, les guste o no a los tradicionalistas. Pero todo esto se realiza con mayor claridad cuando reunidos en concilio ecuménico son para la Iglesia universal los maestros y jueces de la fe y costumbres, a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe,
cosa que les falta a los tradicionalistas extremistas. Cuando yo digo tradicionalistas, no son todos, son los extremistas, los que atacan al Papa, los que dicen que el Concilio Vaticano II no es concilio. Ellos no se han hecho sumisos con fe, sino son llenos de soberbia que se quedaron en el pasado por no querer seguir a la iglesia. Esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviera su iglesia, no los tradicionalistas, cuando define la doctrina de fe y costumbres, se extiende en cuanto abarca el depósito de la revelación que debe ser custodiado santamente y expresado con fidelidad. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta misma infalibilidad en razón de su oficio, cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, Lucas 22:32, proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y costumbres. Por esto se afirma con razón que sus definiciones son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia, por haber sido proclamados bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en la persona de San Pedro, y no necesitar de ninguna aprobación de otros, ni admitir tampoco apelación a otro tribunal. Por haber sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida en la persona de San Pedro, y no necesitar de ninguna aprobación de otros, ni admitir tampoco apelación a otro tribunal, porque en esos casos el romano pontífice no da una sentencia como personal, privada, sino en calidad de Maestro Supremo de la Iglesia Universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de fe católica. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo de los obispos cuando ejercen el supremo magisterio en unión con el sucesor de Pedro. ¿Ven que la Iglesia no se puede equivocar? Si la Iglesia nos dice que este es el Concilio Vaticano II y lo necesitamos para el futuro de la Iglesia, no se puede equivocar. Eso no significa que no puede haber imperfecciones, porque somos humanos, pero no está equivocado. El Señor así lo dispuso a través de los obispos y el Papa. A estas definiciones nunca puede faltar el ascenso de la Iglesia por la acción del mismo Espíritu Santo, en virtud del cual la grey toda la de Cristo se mantiene y progresa en la unidad de la fe. Mas cuando el romano pontífice o el cuerpo de los obispos juntamente con él defienden una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la misma revelación, a la cual deben atenerse y conformarse todos, y a la cual se es íntegramente transmitida por escrito o por tradición a través de la sucesión legítima de los obispos, y especialmente por cuidado del mismo romano pontífice, y bajo la luz del Espíritu de verdad, es santamente conservada y fielmente expuesta en la Iglesia. El romano pontífice y los obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta revelación, y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe. Hermanos, qué belleza, qué autoridad tiene la Iglesia y sus sucesores. Y a veces lo olvidamos nosotros los católicos. No olvidemos, oremos por nuestros santos líderes, porque ellos son los que tienen el depósito de toda la verdad y toda la fe. Confiemos en ellos, siempre y cuando estén en la doctrina de la Iglesia. Si ven que dicen algo que no está en la doctrina de la Iglesia, entonces podemos eliminarlo. Pero cuando hablan todos juntos, incluyendo el Papa, obviamente, entonces confiemos que la Iglesia está hablando conforme a la voluntad de Dios. Un fuerte abrazo, a la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.